Pregunta respondida con suceso. Roberto Mendoza siempre se había enorgullecido de ser un buen juez de personas, pero se había equivocado por completo con su propia familia. La ironía no se le escapó mientras yacía en completa oscuridad, su costoso traje ahora arrugado y sucio, su Rolex marcando segundos preciosos en una caja de madera a 2 metros bajo tierra. Todo comenzó hace 3 semanas durante la cena del domingo en su mansión en San Isidro. Su sobrino Daniel había estado inusualmente callado, jugueteando con su carne, mientras que su hermana Sara no dejaba de revisar su teléfono. Roberto debería haber notado las señales, pero había estado demasiado ocupado hablando del Nuevo Testamento que acababa de firmar. Estúpido error. Tío Roberto, sabes que siempre hemos estado agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros, había dicho Daniel, su voz cuidadosa y medida. Sara asintió, sus dedos manicurados tamborileando sobre la mesa de caoba. Habían crecido en su casa después de que sus padres murieran en ese accidente automovilístico hace 15 años. Él los había criado, pagado sus estudios universitarios, les había dado trabajo en su firma de inversiones. Por supuesto, Daniel. Ustedes dos son como mis propios hijos, había respondido Roberto, cortando su bistec. Nunca se había casado, nunca había tenido hijos propios. Estos dos eran su legado, sus herederos. O eso pensaba. La conversación que siguió debería haber sido su primera señal de alarma. Sara mencionó lo difícil que debía ser para él manejar todo solo a los 62 años. Daniel sugirió que tal vez era hora de pensar en jubilarse, dejando que la generación más joven tomara el control. Estaban tan preocupados por su salud, sus niveles de estrés, sus largas horas en la oficina. Solo nos preocupamos por ti, tío Roberto, había dicho Sara, sus ojos verdes llenos de lo que ahora se dio cuenta era falsa preocupación. Trabajas demasiado. Mereces disfrutar de tus años dorados. Él se había reído, diciéndoles que aún no estaba listo para bajar el ritmo. La empresa era su bebé, el trabajo de su vida. Mendoza y Asociados había crecido de una pequeña firma de inversiones a un actor importante en el mundo financiero, valorada en más de $50 millones. No iba a entregarla solo porque había llegado a los 60. Esa noche, se había acostado sintiéndose bien con la cena familiar, con tener gente que se preocupaba por él. 3 días después, recibió una llamada de Daniel pidiéndole que se reunieran en el viejo distrito de almacenes en el centro. Algo sobre una posible inversión inmobiliaria, una propiedad que podría ser perfecta para sus planes de expansión. Roberto había conducido él mismo, estacionando su Mercedes cerca de los edificios abandonados que bordeaban la avenida del Río. La zona había sido industrial una vez, pero la mayoría de las fábricas habían cerrado años atrás. Ahora eran solo terrenos baldíos y hormigón desmoronándose, el tipo de lugar que los desarrolladores evitaban o veían como minas de oro. Daniel lo estaba esperando cerca de una cerca de alambre, vistiendo jeans y una gorra de béisbol en lugar de su atuendo de negocios habitual. Gracias por venir, tío Roberto. Sé que esto parece sospechoso, pero confía en mí con esto. Lo siguiente que Roberto recordaba era despertar en la oscuridad absoluta, con la cabeza latiéndole por lo que sea que hubieran usado para dejarlo inconsciente. Tenía las manos atadas, la boca amordazada con cinta, y estaba acostado en lo que parecía una caja de madera apenas más grande que su cuerpo. El olor a tierra fresca llenó sus fosas nasales, y la horrible realización lo golpeó como un tren de carga. Lo habían enterrado vivo. Había gritado hasta que su garganta estuvo irritada, incluso con la cinta sobre su boca. Había pateado y golpeado las paredes de madera hasta que le sangraron los nudillos. Pero el sonido estaba amortiguado, absorbido por la tierra sobre él. Nadie podía oírlo. Nadie venía. El pánico llegó en oleadas. Primero la incredulidad, luego la rabia, luego la aplastante desesperación. Su propio sobrino y sobrina le habían hecho esto. Los niños que había criado, amado, mantenido. Lo habían drogado y enterrado en algún lote olvidado de la mano de Dios, probablemente ya haciendo planes para declararlo desaparecido, tal vez muerto. Pasaron horas, o tal vez días. El tiempo no tenía significado en la oscuridad. Su reloj había dejado de funcionar, probablemente dañado durante la lucha que no podía recordar.
Su teléfono se había ido, por supuesto. No eran tan estúpidos como para dejarlo con una forma de pedir ayuda. Pensó en el testamento que había firmado solo semanas antes. Sara y Daniel eran sus únicos beneficiarios, listos para heredar todo cuando él muriera. La empresa, la casa, la cartera de inversiones, todo. 50 millones de dólares divididos entre dos personas que aparentemente habían decidido que no querían esperar a que él muriera naturalmente. Tal vez debería haberlo visto venir. Daniel había estado haciendo muchas preguntas sobre el negocio últimamente, queriendo saber sobre cuentas de clientes y estrategias de inversión. Sara lo había estado presionando para que actualizara su planificación patrimonial, sugiriendo que trabajara con su amiga abogada en lugar de su abogado de siempre. Se habían estado posicionando, aprendiendo lo que necesitaban saber para tomar el control cuando él se fuera. La peor parte no era la traición, aunque eso dolía bastante. Era la soledad. Acostado allí en la oscuridad, Roberto se dio cuenta de que no tenía a nadie más. Ni esposa, ni hijos, ni amigos cercanos que lo extrañarían de inmediato. Su círculo social consistía principalmente en socios comerciales y conocidos del club de campo. Personas que podrían preguntarse dónde estaba después de una semana o dos, pero no pensarían en llamar a la policía. Daniel y Sara probablemente podrían mantener la farsa durante meses. Decirle a la gente que estaba de viaje, tomándose un tiempo libre, finalmente aprendiendo a relajarse como le habían sugerido. Para cuando alguien sospechara, habrían tenido tiempo de sobra para transferir activos, cambiar contraseñas y hacerse indispensables para las operaciones de la empresa. Él se lo había puesto demasiado fácil. Todos esos años de tratarlos como a sus propios hijos, dándoles acceso a todo, confiando en ellos por completo. Había firmado su propia sentencia de muerte al ser un buen tío. La caja de madera se sentía más pequeña con cada hora que pasaba, el aire más delgado y viciado. Roberto intentó mantener la calma, pensar en una salida, pero la oscuridad estaba empezando a jugarle malas pasadas a su mente. Escucharía sonidos que no estaban allí, vería luces que no podían existir. Su cuerpo le dolía por estar acostado en el espacio reducido, su boca estaba seca como la arena, y el hambre estaba empezando a roerle el estómago. Así no era como había imaginado que terminaría su vida. Siempre había pensado que moriría pacíficamente mientras dormía, tal vez en su propia cama rodeado de la familia a la que había cuidado. En cambio, iba a morir solo en la oscuridad, asesinado por las mismas personas a las que más había amado en el mundo. La ironía era tan amarga que podía ahogarse con ella. Roberto había empezado a aceptar que iba a morir allí abajo cuando escuchó el primer sonido de raspado sobre él. Al principio, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada de nuevo. La oscuridad había estado jugando con su cabeza durante lo que parecieron días, haciéndole escuchar voces y ver destellos de luz que no podían ser reales. Pero este sonido era diferente. Rítmico. Deliberado. Alguien estaba cavando. Contuvo la respiración, temiendo que moverse o hacer ruido pudiera ahuyentar a quien estuviera allí arriba. El raspado continuó, acercándose, la tierra cayendo por pequeños huecos en las tablas de madera sobre su cabeza. Entonces escuchó una voz, joven y femenina, hablando consigo misma. «¿Qué demonios hace esto aquí?», murmuró la voz. «La tierra está toda revuelta como si alguien ya hubiera estado cavando». El corazón de Roberto latía tan fuerte que estaba seguro de que lo delataría. Quería gritar, golpear la madera, hacer cualquier cosa para que ella supiera que estaba allí abajo. Pero algo lo detuvo. ¿Y si ella se asustaba y huía? ¿Y si pensaba que era algún tipo de criminal enterrado allí por alguna razón? La excavación continuó. La chica siguió hablando consigo misma, quejándose de lo dura que estaba la tierra, preguntándose por qué alguien enterraría basura en un lote vacío. No tenía idea de que estaba salvando la vida de un hombre con cada palada de tierra que movía. «Más le vale que no sea algún animal muerto», dijo, y Roberto casi se ríe a pesar de todo. Si tan solo ella supiera. Cuando la pala finalmente golpeó la madera, el sonido resonó como una campana de iglesia.
La excavación se detuvo abruptamente, y Roberto prácticamente pudo sentir la confusión de la chica a través de la tierra sobre él. «¿Qué demonios?», dijo, y luego hubo más excavación frenética, más rápido ahora, como si se hubiera dado cuenta de lo que podría haber encontrado. Cuando la tapa de madera finalmente se abrió y Roberto vio por primera vez la luz del día en días, pensó que estaba alucinando. El rostro que lo miraba pertenecía a una chica que no podía tener más de 13 o 14 años, con el pelo castaño enredado y tierra manchada en sus mejillas. Estaba flaca como un palo, vistiendo una sudadera con capucha de gran tamaño que había visto días mejores y jeans con agujeros en las rodillas. Se quedaron mirando el uno al otro por un largo momento, ambos demasiado aturdidos para hablar. Luego la chica tropezó hacia atrás, dejando caer su pala improvisada. «Dios mío», susurró. «¿Estás vivo?». Roberto intentó hablar, pero su voz salió como un graznido. Su garganta estaba irritada por la deshidratación y la cinta que habían usado para amordazarlo. La chica parecía a punto de huir, con los ojos muy abiertos por el miedo y la confusión. «Espera», logró decir con voz áspera. «Por favor, no te vayas». Ella dudó, mirando alrededor del lote vacío como si esperara que alguien saltara y explicara lo que estaba sucediendo. Estaban en una zona industrial en las afueras de Córdoba, rodeados de edificios abandonados y maleza crecida. No era el tipo de lugar donde la gente solía ir en busca de ayuda. «¿Quién eres?», preguntó ella, manteniendo su distancia. «¿Por qué estabas enterrado allí?». Roberto intentó sentarse e inmediatamente se arrepintió. Cada músculo de su cuerpo gritó en protesta, y su cabeza se sentía como si alguien la estuviera golpeando con un martillo. Había estado acostado en esa caja apretada durante al menos 3 días, tal vez 4. Su cuerpo no estaba cooperando con su desesperada necesidad de salir de ese agujero. La chica lo observó luchar por un momento, luego pareció tomar una decisión. Se acercó, ofreciéndole su mano. «Vamos, viejo. Salgamos de ahí antes de que alguien regrese». Su agarre fue sorprendentemente fuerte para alguien tan pequeña, y entre los dos, lograron sacar a Roberto de lo que habría sido su tumba. Se derrumbó en el suelo junto al agujero, respirando aire fresco por primera vez en días. Sabía mejor que el vino más caro que jamás hubiera probado. «Gracias», dijo, su voz apenas un susurro. «Me salvaste la vida». La chica lo estudió con ojos azules agudos que parecían demasiado viejos para su rostro. «Sí, bueno, no me agradezcas todavía. Necesitamos averiguar qué hacer contigo». Volvió a mirar el lote vacío, luego a Roberto. Él debía ser un espectáculo, con su costoso traje ahora desgarrado y sucio, su cabello gris enmarañado con tierra, su rostro probablemente con un aspecto cadavérico. «¿Te persigue gente?», preguntó ella sin rodeos. «¿Por eso estabas ahí abajo?». Roberto asintió, sin saber cuánto decirle. La verdad era complicada, y de todos modos no estaba seguro de que ella le creyera. ¿Quién creería que la propia familia de un rico empresario había intentado asesinarlo por su dinero? «Familia», dijo simplemente, y algo en su voz debió transmitir la profundidad de la traición porque la expresión de la chica se suavizó ligeramente. «Sí, lo entiendo», dijo ella. «La familia puede ser el peor tipo de enemigo a veces». Ella lo ayudó a ponerse de pie, estabilizándolo cuando se tambaleó. «Me llamo Camila», dijo ella. «Y te ves fatal, así que necesitamos que te limpies y comas antes de que te desmayes». «Roberto», respondió él. «Y no tengo a dónde ir. Probablemente creen que estoy muerto a estas alturas, y si me ven». Camila asintió como si lo entendiera perfectamente. «Sí, volver a casa no es una opción». «Me lo figuraba». Lo miró de arriba abajo, observando su ropa cara y su reloj. «¿Tienes dinero encima?». Roberto se revisó los bolsillos y descubrió que su cartera había desaparecido, junto con su teléfono y sus llaves. Daniel y Sara habían sido exhaustivos. «No, se llevaron todo». «Claro que sí». Camila se encogió de hombros como si esto fuera un martes más para ella. «Bueno, por suerte para ti, sé cómo vivir sin nada».
Ven, hay una gasolinera vieja a 1 milla de aquí donde podemos refugiarnos por la noche. Mientras se alejaban del lote, Roberto seguía mirando por encima del hombro, medio esperando ver el coche de Daniel o Sara aparecer. Pero la zona permaneció vacía, solo hormigón roto y malas hierbas meciéndose con la brisa de la tarde. ¿Cómo me encontraste?, preguntó mientras caminaban. Camila pateó una lata oxidada, haciéndola resonar por el pavimento. No te estaba buscando a ti, si a eso te refieres. Estaba revisando el lote, viendo si había algo útil enterrado allí. A veces los equipos de construcción tiran cosas y se olvidan de ellas. Ella lo miró de reojo. Supongo que al final encontré algo útil. ¿Vives por aquí? Vivo donde puedo, dijo ella con naturalidad. Llevo unos 2 años sola. ¿Aprendes a sobrevivir, o no? Había algo en su tono que le dijo a Roberto que no insistiera en más detalles, al menos no por ahora. Ella le había salvado la vida, y ahora lo estaba ayudando a permanecer escondido. Eso era más amabilidad de la que había recibido de su propia carne y sangre. La gasolinera abandonada a la que lo llevó había estado cerrada durante años, pero alguien había dejado la puerta de la oficina trasera sin llave. Camila obviamente había estado allí antes porque fue directamente a una esquina donde había guardado algunos suministros, un par de mantas, algo de comida enlatada, fósforos y algunos otros objetos. No es el Riz, dijo, extendiendo una de las mantas, pero está seco y nadie te molesta aquí. Roberto se sentó pesadamente, su cuerpo finalmente cediendo al agotamiento y al trauma de los últimos días. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó. Camila estaba abriendo una lata de frijoles con un abrelatas oxidado, sin mirarlo. Tal vez porque nadie me ayudó cuando lo necesitaba, dijo en voz baja. Tal vez porque pareces alguien a quien le han arrancado el mundo de los pies, y sé cómo se siente eso. Le entregó la lata y una cuchara de plástico. Los frijoles fríos sabían a la mejor comida que jamás había probado. Además, agregó con una ligera sonrisa, no todos los días desentierras a un empresario enterrado. Como que le da un toque interesante a la vida. Roberto se despertó a la mañana siguiente sintiéndose como si lo hubiera atropellado un camión, pero al menos estaba vivo para sentirlo. Camila ya estaba despierta, sentada junto a la ventana de la oficina abandonada de la gasolinera, comiendo lo que parecían galletas rancias para el desayuno. Buenos días, Sol, dijo ella sin mirarlo. Roncas, por cierto. Se sentó lentamente, su cuerpo todavía protestando cada movimiento. A la luz del día, pudo ver a Camila con más claridad. Definitivamente era más joven de lo que había pensado al principio, tal vez 13 a lo sumo, con el tipo de agudeza en sus ojos que venía de vivir en las calles. Su ropa estaba limpia pero gastada, remendada en algunos lugares, y sus zapatillas tenían agujeros que había intentado cubrir con cinta adhesiva. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo así?, preguntó, aceptando las galletas que ella le ofreció. Suficiente. Ella se apartó de la ventana. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? No puedes permanecer enterrado para siempre, y no puedes volver a casa. Roberto había estado pensando en eso toda la noche, cuando no estaba teniendo pesadillas sobre estar atrapado en la caja. Daniel y Sara probablemente pensaban que estaban a salvo a estas alturas. Habrían tenido tiempo de empezar a borrar sus huellas, tal vez incluso presentar un informe de persona desaparecida para parecer inocentes. Necesito averiguar en quién puedo confiar, dijo. Tal vez mi abogado, o alguien en la empresa que no esté conectado con mi familia. Camila resopló. Problemas de ricos. Déjame adivinar, ¿tienes una empresa y todo eso? Roberto dudó. Había sido deliberadamente vago sobre quién era, en parte porque no estaba seguro de que ella le creyera, y en parte porque le gustaba cómo ella lo trataba como a una persona más en problemas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había hablado sin querer algo a cambio? Algo así, dijo finalmente. Bueno, mientras resuelves tus problemas de confianza, necesitas aprender a permanecer invisible. No puedes andar por ahí pareciendo un empresario rico que acaba de salir de una tumba. Ella tenía razón. Su traje estaba arruinado, pero seguía siendo obviamente caro.
Solo sus zapatos probablemente costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en una semana. Incluso limpio, destacaría como un pulgar adolorido en esta parte de la ciudad. Lo primero es lo primero, dijo Camila, levantándose y quitándose las migas de galleta de los jeans. Necesitamos conseguirte ropa diferente. Hay un centro de segunda mano a unas 6 cuadras de aquí que a veces recibe donaciones decentes. Caminaron por barrios que Roberto nunca había visto antes, a pesar de haber vivido en la provincia de Buenos Aires toda su vida. Edificios de apartamentos deteriorados con ropa tendida en las escaleras de incendios, tiendas de la esquina con ventanas enrejadas, lotes baldíos donde los niños jugaban con lo que podían encontrar. Era como descubrir un mundo completamente diferente que existía paralelo al suyo. «Estás mirando», dijo Camila cuando se detuvieron en un semáforo. «Lo siento. Es que, nunca había estado realmente en esta parte de la ciudad antes». Ella le dio una mirada que era mitad divertida, mitad disgustada. «Déjame adivinar. Vives en una de esas casas grandes en Martínez o San Isidro, ¿verdad? Nunca tuviste una razón para venir aquí donde vive la gente de verdad». Roberto sintió que su cara se ruborizaba. Ella no se equivocaba. Su mansión en San Isidro bien podría haber estado en otro planeta de donde estaban ahora. «No es que no me importara», dijo a la defensiva. «Es que, mi trabajo me mantenía ocupado». «Sí, bueno, bienvenido al mundo real», dijo Camila cuando cambió el semáforo. «Intenta no parecer tan sorprendido por todo, o la gente sabrá que no perteneces». En el centro de segunda mano, ella lo ayudó a elegir ropa que lo ayudaría a mezclarse, jeans desgastados, una camiseta gris lisa, una chaqueta de mezclilla que había visto días mejores y un par de botas de trabajo que estaban gastadas pero cómodas. El total fue de menos de $20, pagados con billetes arrugados que Camila sacó de varios bolsillos. «Te pagaré», dijo Roberto mientras salían de la tienda. «¿Con qué? ¿Estás en quiebra, recuerdas?» Ella lo miró de reojo. «Además, considéralo una inversión. Si vas a quedarte, necesitas no parecer alguien que nos va a robar a los dos». Pasaron el resto del día con Camila mostrándole lo básico de la supervivencia en la calle. ¿Qué basureros detrás de los restaurantes valían la pena revisar para encontrar comida que aún estuviera buena? ¿Qué baños públicos eran seguros de usar y cuáles evitar? ¿Dónde podías dormir sin que te molestara la policía o algo peor? «El truco es ser invisible», explicó mientras estaban sentados en un banco en un pequeño parque, compartiendo un sándwich que ella había comprado con el dinero que le quedaba. «No hagas contacto visual, no causes problemas, no te quedes en un lugar demasiado tiempo. La gente ve lo que espera ver, y esperan que las personas sin hogar sean invisibles, así que eso es lo que te conviertes». Roberto la observaba mientras hablaba, asombrado de cómo alguien tan joven había aprendido a navegar por un mundo tan duro. «¿Cómo terminaste sola?», preguntó con suavidad. Camila guardó silencio durante mucho tiempo, rompiendo su mitad del sándwich en pequeños pedazos. «Mamá murió cuando yo tenía 11, dijo finalmente. «Sobredosis. Papá se fue cuando yo era pequeña, y el novio de mamá no me quiso cerca después de que ella se fue. Los hogares de acogida no eran buenos. Así que me fui». «¿A dónde fuiste?» «A ningún lado al principio. Solo caminaba por la ciudad, dormía en portales, comía lo que podía encontrar». Ella se encogió de hombros como si no fuera gran cosa, pero Roberto podía ver el dolor que ella intentaba ocultar. Conocía a otros niños en la misma situación. «Nos cuidamos unos a otros por un tiempo, pero los grupos no duran en la calle. Demasiado drama, demasiados problemas. Es más fácil estar sola. Esa no es vida para una niña. Es la vida que tengo». Su voz era natural, pero había acero debajo de ella. «Podría ser peor. Al menos nadie me golpea ni hace otras cosas que no deberían. Al menos soy libre de tomar mis propias decisiones, incluso si todas son malas». Roberto sintió que algo se retorcía en su pecho. Aquí había una niña que había sido abandonada por todos los que deberían haberla protegido, y estaba ayudando a un completo desconocido solo porque era lo correcto. Mientras tanto,
su propia familia había intentado matarlo por dinero. Eres más fuerte que la mayoría de los adultos que conozco, dijo en voz baja. Camila lo miró sorprendida, como si la amabilidad fuera algo a lo que no estaba acostumbrada. Sí, bueno, se aprende rápido aquí afuera, o no se aprende nada. Esa noche, encontraron refugio en un edificio abandonado que Camila dijo que era seguro. Otras personas sin hogar habían estado allí antes, dejando algunos muebles y suministros que hacían el lugar casi habitable. Roberto yacía en un colchón que había visto días mejores, mirando el techo y pensando en lo drásticamente que había cambiado su vida en solo unos días. Una semana antes, había sido Roberto Mendoza, empresario exitoso, viviendo en una mansión y conduciendo un Mercedes. Ahora era Pepe, un tipo que huía de su propia familia, durmiendo en un colchón sucio en un edificio abandonado con una chica de 13 años que le había salvado la vida. Lo extraño era que, a pesar de todo lo que había sucedido, se sentía más despierto de lo que había estado en años. Más presente. Cuando tenías que preocuparte de dónde vendría tu próxima comida, no tenías tiempo para pensar en informes trimestrales o carteras de inversión. Cuando alguien te mostraba amabilidad sin esperar nada a cambio, significaba algo diferente a las calculadas cortesías de las reuniones de negocios. Despierto, la voz de Camila llegó desde el otro lado de la habitación, donde ella había hecho su propia cama con mantas y cartón. Sí. No eres lo que esperaba cuando te desenterré. Roberto casi sonrió. ¿Qué esperabas? No sé. Alguien más duro, supongo. Más enojado. La mayoría de la gente que termina enterrada viva por su propia familia, sale queriendo venganza. Tal vez sí quiero venganza, dijo Roberto. Solo que aún no sé de qué tipo. Justo. Hubo un sonido de crujido mientras Camila se acomodaba en su cama improvisada. Solo recuerda, la venganza es un lujo. La supervivencia es lo primero. Roberto pensó en eso mientras finalmente se quedaba dormido. Camila tenía razón, como de costumbre. Daniel y Sara podían esperar. En este momento, tenía cosas más importantes que resolver, como vivir en un mundo donde la gente se ayudaba simplemente porque podía, no porque hubiera algo para ellos. Fue una extraña educación para un hombre que pensaba que ya sabía todo sobre la vida. Al final de su primera semana en las calles, Roberto había aprendido más sobre supervivencia de lo que había aprendido sobre la vida en 62 años. Camila era una buena maestra, paciente cuando él cometía errores y rápida para corregirlo cuando hacía algo que podría hacerlos notar. Pero ella también se estaba inquietando. No podemos seguir haciendo esto para siempre, dijo una mañana mientras estaban sentados en la entrada de una librería cerrada, viendo a los primeros viajeros apresurarse con sus cafés y maletines. El invierno se acerca, y este arreglo solo funciona cuando hace suficiente calor para dormir afuera. Roberto sabía que ella tenía razón. Era mediados de septiembre, y las noches ya se estaban volviendo más frías. Él había crecido en la región de Cuyo, sabía lo que el invierno podía hacerle a la gente sin refugio adecuado. Pero más que eso, podía ver la tensión que esto le estaba causando a Camila. Ella se había estado manejando bien sola antes de que él apareciera, pero ahora estaba cuidando de dos personas en lugar de una. He estado pensando en eso, dijo, ajustándose la chaqueta de mezclilla. Necesito contactar a alguien en quien pueda confiar. ¿Sí? ¿Quién? Roberto había estado meditando esto durante días. Su abogado, Juan López, había estado manejando sus asuntos durante más de 20 años. Si alguien creería su historia y lo ayudaría a averiguar qué habían estado tramando Daniel y Sara, sería Juan. El truco era contactar sin alertar a su sobrino y sobrina. Mi abogado, dijo. Pero no puedo simplemente entrar a su oficina. Daniel y Sara probablemente tienen gente vigilando a cualquiera que yo pueda contactar. Camila asintió como si esto le pareciera perfectamente lógico. Entonces necesitas un intermediario. Alguien que no esperarían. Exacto. Ella se quedó en silencio por un momento, observando el tráfico. Luego se volvió hacia él con una mirada que él había aprendido a reconocer.
Significaba que había tenido una idea, probablemente una loca. Yo podría hacerlo, dijo. Absolutamente no. Escúchame. Solo soy una chica de la calle, ¿verdad? Nadie va a pensar dos veces si entro en una oficina de abogados. Podría decir que estoy entregando un mensaje para alguien, dejar a tu abogado solo, decirle que estás vivo. Roberto negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. Si descubren que estás conectada conmigo. No lo harán. Soy buena en estas cosas, ¿recuerdas? Además, ¿qué otra opción tienes? Ella tenía razón, pero Roberto odiaba la idea de ponerla en riesgo. Esta chica ya le había salvado la vida una vez, no podía pedirle que lo hiciera de nuevo. Déjame pensarlo, dijo. Esa tarde, mientras Camila estaba revisando sus lugares habituales en busca de objetos útiles desechados, Roberto caminó hasta la biblioteca pública del centro. Había estado evitando lugares donde pudiera ser reconocido, pero necesitaba información, y la biblioteca tenía computadoras con acceso a Internet. Usando una cuenta de invitado, buscó noticias sobre sí mismo. Lo que encontró le heló la sangre. Los titulares estaban por todas partes: destacado empresario desaparecido, continúa la búsqueda de Roberto Mendoza, familia teme lo peor. Daniel y Sara habían interpretado sus papeles a la perfección. En entrevista tras entrevista, aparecían devastados por la desaparición de su tío. Sara incluso lloró frente a la cámara, hablando de lo mucho que significaba para ellos, lo preocupados que estaban. Pero fueron las noticias financieras lo que realmente le llamó la atención. Las acciones de Mendoza y asociados habían sufrido un golpe inicial cuando se supo la noticia de su desaparición, pero se habían recuperado rápidamente. Daniel había sido citado diciendo que, aunque todos esperaban el regreso seguro de Roberto, la empresa estaba en buenas manos y seguiría funcionando normalmente. Ya se estaban posicionando como los sucesores naturales. Daniel había sido nombrado director ejecutivo interino, con Sara manejando el aspecto financiero. La junta directiva, la mayoría de los cuales Roberto había elegido a lo largo de los años, parecía estar llevando a cabo la transición sin problemas. Roberto ahondó más, buscando registros financieros de acceso público. En la última semana, se habían realizado varias transacciones significativas. Nada ilegal en la superficie, pero patrones que sugerían que Daniel y Sara se estaban moviendo rápidamente para consolidar su control. No solo estaban esperando a que lo declararan muerto. Estaban tomando activamente el control de su vida. Cuando Camila lo encontró en la biblioteca una hora más tarde, él estaba mirando la pantalla de la computadora con una mezcla de rabia y admiración. Su sobrino y sobrina lo habían planeado perfectamente. Si no hubiera sido rescatado por pura casualidad, se habrían salido con la suya por completo. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó Camila, deslizándose en la silla junto a él. Más de lo que quería. Roberto le mostró los artículos, explicándole lo que veía en los informes financieros. Camila escuchó con la misma atención enfocada que le daba a todo lo que pudiera afectar su supervivencia. Inteligentes, dijo ella cuando él terminó. Malvados, pero inteligentes. No solo te están robando el dinero, te están robando toda la vida. Y lo están haciendo muy bien. Camila se recostó en su silla, estudiándolo. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Esa era la pregunta, ¿no? Roberto había estado pensando en venganza, en justicia, en hacer que Daniel y Sara pagaran por lo que habían hecho. Pero sentado allí en la biblioteca, rodeado de gente que llevaba su vida normal, se dio cuenta de que su pensamiento había sido demasiado pequeño. Voy a recuperarlo, dijo en voz baja. Todo. Pero no de la forma en que ellos esperarían. ¿Qué significa? Roberto se volvió para mirarla, a esta flaca chica de 13 años que se había convertido en su amiga más cercana y consejera más confiable. Significa que voy a volver de entre los muertos. Pero lo haré como alguien que no reconozcan. Los ojos de Camila se iluminaron con interés. Sigue hablando. Creen que me conocen. Un empresario rico, predecible, probablemente blando por años de lujos.
Cuentan con que yo sea la misma persona que era antes. Roberto señaló su ropa de segunda mano, su barba desaliñada, sus manos que ahora estaban callosas por una semana de vida dura. Pero ya no soy esa persona. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Volver a tu antigua vida y sorprenderlos? Eventualmente. Pero primero, necesito entender exactamente lo que han estado haciendo, con quién han estado trabajando, qué tan profundo llega esto. Y necesito hacerlo sin que ellos sepan que estoy vivo. Camila asintió lentamente. Ahí es donde entra tu amigo abogado. Juan López. Ha sido mi abogado durante 20 años. Si alguien puede ayudarme a descifrar el lado legal de este lío, es él. ¿Y aún quieres que yo haga el contacto? Roberto dudó. Cada instinto le decía que mantuviera a Camila fuera de esto, que encontrara otra manera que no la pusiera en peligro. Pero la parte práctica de su mente, la parte que había construido una empresa de $50 millones de la nada, sabía que ella tenía razón. Era la mensajera perfecta, alguien de quien Daniel y Sara nunca sospecharían. Si estás dispuesta a hacerlo, dijo finalmente. Pero lo hacemos a mi manera, con precauciones. No permitiré que te lastimes por mis problemas familiares. Camila sonrió, y por un momento pareció la niña que debería haber sido en lugar de la superviviente astuta de la calle en la que se había visto obligada a convertirse. No te preocupes por mí, viejo. Llevo mucho más tiempo cuidándome a mí misma que tú. Pasaron el resto de la tarde planeando. Roberto escribió un mensaje detallado para Juan, incluyendo información que solo él sabría, detalles que probarían que estaba vivo y que no era algún tipo de estafa. Camila estudió el diseño del edificio del bufete de abogados, planeando su aproximación y su ruta de escape. ¿Realmente crees que esto funcionará?, preguntó mientras regresaban a su actual escondite, un almacén abandonado cerca de las vías del tren. Creo que es nuestra mejor oportunidad, respondió Roberto. Juan es un buen hombre. Si alguien puede ayudarnos a descubrir cómo vencer a Daniel y Sara en su propio juego, es él. Esa noche, mientras se acomodaban en sus camas improvisadas, Roberto se encontró pensando en algo que Camila había dicho antes. Ella tenía razón, Daniel y Sara no solo le estaban robando su dinero. Le estaban robando toda su identidad, borrándolo de su propia vida. Pero habían cometido un error crucial. Habían asumido que enterrarlo sería suficiente, que moriría allí abajo o volvería arrastrándose como el mismo hombre roto al que habían traicionado. En cambio, habían creado algo con lo que no estaban preparados para lidiar, una versión de Roberto Mendoza que no tenía nada que perder y todo que ganar. Camila partió hacia el centro de Córdoba a las 8 de la mañana, vestida con la ropa más limpia que poseía y llevando un sobre de papel manila con el mensaje de Roberto dentro. Había practicado su historia una docena de veces, estaba entregando un mensaje para un hombre que no podía venir él mismo, y era importante que hablara directamente con el señor López. Roberto esperó en el almacén, caminando de un lado a otro entre pilas de viejos contenedores de envío. Nunca se había sentido tan indefenso en su vida. Durante la última semana, había estado aprendiendo a depender de las habilidades callejeras de Camila, pero esto era diferente. Este era su mundo al que ella entraba, lleno de gente que podría reconocerla más tarde, cámaras de seguridad que grabarían su rostro, recepcionistas entrenadas para hacer preguntas. Si algo salía mal, si Daniel y Sara de alguna manera descubrían lo que estaba sucediendo, Camila estaría en serio peligro. Y sería su culpa. 3 horas se sintieron como 3 días antes de que finalmente regresara, deslizándose por la puerta rota del muelle de carga del almacén como una sombra. La sonrisa en su rostro le dijo a Roberto todo lo que necesitaba saber antes de que ella dijera una palabra. Misión cumplida, anunció, sacando un sobresellado del interior de su chaqueta. Tu amigo abogado quiere conocerte esta noche. Las manos de Roberto temblaron ligeramente al abrir la respuesta de Juan. La letra era definitivamente la de su abogado, y el tono era puro Juan López, cauto, profesional, pero claramente conmocionado. Roberto, si realmente eres tú, gracias a Dios que estás vivo. Daniel vino a mi oficina ayer preguntando por tu testamento y algunos arreglos comerciales. Algo no me sonó bien en toda la conversación.
Reúnete conmigo en la vieja cafetería de la calle del Arce esta noche a las 9. Ven solo, y por el amor de Dios, ten cuidado. Si lo que le has dicho a esta joven es cierto, estás en más peligro de lo que sabes. Juan. ¿Te creyó?, dijo Roberto, mirando a Camila con asombro. Claro que sí. Puedo ser muy convincente cuando lo necesito. Se dejó caer en la caja que habían estado usando como silla. Linda oficina, por cierto. Muy elegante. La recepcionista intentó darme rodeos, pero le dije que era sobre un caso de persona desaparecida y que esperaría todo el día si era necesario. ¿No tuviste ningún problema? No. Aunque hubo un momento extraño cuando me iba. Vi a un tipo en el vestíbulo que me resultaba familiar, pero no pude ubicarlo. Camila frunció el ceño, tratando de recordar. Un tipo joven, traje caro, con un aire de prepotencia. A Roberto se le heló la sangre. Pelo castaño, como de 1,80 m, probablemente conduciendo un BMW. Sí, eso suena bien. ¿Lo conoces? Es Daniel. Mi sobrino. Roberto comenzó a caminar de nuevo, su mente acelerada. ¿Qué hacía él allí? Quizás lo mismo que yo. Quizás esté vigilando a tu amigo abogado, asegurándose de que nadie lo contacte contigo. La idea le revolvió el estómago a Roberto. Si Daniel estaba vigilando a Juan, entonces la reunión de esta noche podría ser una trampa. Pero habían llegado demasiado lejos para echarse atrás ahora, y Juan era su único aliado real en el mundo legítimo. Necesitamos ser muy cuidadosos, dijo. Si Daniel sospecha algo. Oye. Camila se levantó y le puso una mano en el brazo. No te busques problemas. Quizás el tipo estaba allí por algo completamente diferente. La gente rica probablemente necesita abogados todo el tiempo, ¿verdad? Ella intentaba tranquilizarlo, pero Roberto podía ver la preocupación en sus ojos. Camila había sobrevivido en las calles siendo paranoica, asumiendo lo peor y preparándose para ello. Si ella estaba preocupada, él debería estar aterrorizado. Pasaron la tarde explorando la zona alrededor de la cafetería que Juan había sugerido. Era un lugar abierto las 24 horas en una parte antigua de la ciudad, el tipo de lugar donde los trabajadores del turno de noche tomaban café y los camioneros paraban a comer. No era el tipo de lugar donde Roberto Mendoza normalmente sería visto, lo que lo hacía perfecto para sus propósitos. Múltiples salidas, notó Camila mientras rodeaban el edificio. La puerta trasera da a un callejón, la puerta lateral va al estacionamiento. Si las cosas se ponen feas, tienes opciones. No vienes conmigo, dijo Roberto con firmeza. Esta reunión es demasiado arriesgada. Ni hablar. ¿Crees que te voy a dejar entrar solo en una posible trampa? Camila negó con la cabeza. Además, aún no sabes cómo detectar problemas como yo. Necesitas refuerzos. Discutieron durante una hora, pero Roberto finalmente cedió. Camila tenía razón en que él todavía no era bueno para leer situaciones peligrosas, y tener a alguien vigilándole la espalda tenía sentido. Elaboraron un plan. Camila estaría dentro de la cafetería antes de que llegara Roberto, posicionada donde pudiera ver toda la sala y todas las salidas. Si algo parecía mal, ella le haría una señal y ambos saldrían rápido. A las 8:30, Roberto entró en la cafetería vistiendo su ropa más limpia de segunda mano y una gorra de béisbol baja sobre los ojos. Camila ya estaba allí, sentada en el mostrador con una taza de café y un trozo de tarta, pareciendo cualquier otro niño cuyos padres la habían arrastrado a cenar tarde. Juan López llegó exactamente a las 9, y Roberto casi no lo reconoció. Su abogado de toda la vida parecía haber envejecido 10 años en la última semana. Su cabello gris, normalmente perfecto, estaba despeinado, su costoso traje estaba arrugado, y había ojeras bajo sus ojos. Roberto se deslizó en el asiento frente a él, manteniendo su voz baja. Juan. El hombre mayor lo miró fijamente por un largo momento, luego negó con la cabeza con incredulidad. Dios mío, Roberto. Cuando esa chica entró en mi oficina esta mañana, pensé que era una especie de broma cruel.
Sé cómo suena. ¿De verdad? Porque suena completamente descabellado. ¿Tu propio sobrino y sobrina intentaron asesinarte? Juan se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro. ¿Estás absolutamente seguro de esto? Roberto le contó todo, la conversación en la cena, la reunión en el almacén, despertar enterrado vivo. Juan escuchó sin interrumpir, su expresión se oscureció con cada detalle. Esos pequeños bastardos, dijo cuando Roberto terminó. Sabía que algo andaba mal cuando Daniel vino a verme ayer. Preguntaba por tu testamento, por lo que le pasaría a la empresa si te declaraban muerto. ¿Qué le dijiste? La verdad. Que habría un periodo de espera, investigaciones, papeleo. Pero Roberto parecía muy seguro de que esos no serían problemas. Juan se frotó la frente como si tuviera dolor de cabeza. Seguía hablando de ti en pasado, como si ya hubiera aceptado que te habías ido. ¿Qué hay de la empresa? ¿Qué ha estado pasando allí? Se han movido rápido. Más rápido de lo que hubiera esperado. Juan sacó una carpeta que había traído consigo. Transferencias de acciones, decisiones ejecutivas, nuevos contratos. Todo perfectamente legal en la superficie, pero el momento es sospechoso. Roberto miró los papeles, reconociendo la firma de Daniel en documento tras documento. Su sobrino había estado ocupado en la semana desde el entierro, consolidando el poder y haciendo cambios que serían difíciles de revertir. No solo están robando la empresa, dijo Roberto. La están remodelando por completo. Y lo están haciendo de una manera que sugiere que nunca esperaron que regresaras. Juan se recostó en el asiento, observando la apariencia de Roberto. Te ves diferente, por cierto. Más duro. He aprendido algunas cosas sobre supervivencia recientemente. Bien. Porque vas a necesitar esas habilidades. Si vamos a derribar a Daniel y Sara, tenemos que ser más inteligentes que ellos. ¿Nosotros? La sonrisa de Juan fue sombría. ¿Crees que voy a dejar que se salgan con la suya al intentar asesinar a mi cliente más antiguo? Además, esto se volvió personal cuando me mintieron en la cara ayer. Por primera vez desde que salió de ese ataúd, Roberto sintió una chispa de esperanza. Con la ayuda de Juan, podría recuperar su vida y hacer que Daniel y Sara pagaran por lo que habían hecho. ¿Cuál es nuestro primer movimiento? Evidencia, dijo Juan de inmediato. Necesitamos pruebas de lo que te hicieron, y pruebas de lo que han estado haciendo desde entonces. El intento de asesinato será difícil de probar sin testigos, pero las irregularidades financieras podrían ser más fáciles de establecer. ¿Cómo conseguimos esas pruebas? Con cuidado. Con mucho cuidado. Juan miró alrededor de la cafetería, luego a Roberto. Creen que estás muerto, lo que nos da una ventaja. Podemos investigarlos sin que ellos sepan que deben cubrir sus huellas. Tengo a alguien ayudándome, dijo Roberto, asintiendo ligeramente hacia Camila en el mostrador. Ella es quien me encontró, y me ha mantenido vivo desde entonces. Juan siguió su mirada y levantó una ceja. Es solo una niña. Es más dura que la mayoría de los adultos que conozco, y entiende cómo permanecer invisible de maneras que podrían sernos útiles. Si confías en ella, eso es suficiente para mí. Juan comenzó a recoger sus papeles. Pero Roberto, necesitas entender a qué te enfrentas. Daniel y Sara ya no son solo parientes codiciosos. Son criminales que creen haber cometido el crimen perfecto. Si se dan cuenta de que estás vivo, intentarán terminar lo que empezaron. Que lo intenten, dijo Roberto, y se sorprendió por la frialdad de su propia voz. No soy el mismo hombre que enterraron. Mientras se preparaban para irse, Juan le entregó un teléfono celular prepago. Mi número directo está programado. Llámame mañana y empezaremos a planificar nuestro próximo movimiento. Roberto se guardó el teléfono en el bolsillo y se puso de pie, sintiéndose más el mismo de lo que había estado en días. No como el viejo Roberto Mendoza que había sido tan fácilmente traicionado, sino como alguien nuevo. Alguien que entendía lo que significaba luchar por la supervivencia. Al salir de la cafetería,
se encontró con la mirada de Camila y asintió. Ella terminó su tarta, dejó dinero en el mostrador y lo siguió en la noche. Eran un equipo extraño, se dio cuenta, un millonario supuestamente muerto y una adolescente sin hogar, unidos por las circunstancias y una comprensión compartida de lo que significaba no tener nada que perder. Pero tal vez eso era exactamente lo que necesitaban para vencer a Daniel y Sara en su propio juego. 3 días después de la reunión con Juan López, Roberto y Camila estaban sentados en otro edificio abandonado, esta vez una antigua fábrica textil en las afueras de Córdoba. El teléfono prepago que Juan le había dado vibró con una llamada entrante. «Los tenemos», la voz de Juan estaba tensa de emoción y enojo. «La auditoría financiera encontró todo lo que necesitábamos. Transferencias no autorizadas, firmas falsificadas, documentos retroactivos. Daniel y Sara han estado robando a la empresa durante meses, no solo desde que desapareciste». Roberto puso el teléfono en altavoz para que Camila pudiera escuchar. Se había convertido en su socia en todo este lío, y ella merecía saber lo que habían descubierto. «¿Cuánto?», preguntó Roberto. «Más de $2 millones, movidos a través de una serie de cuentas ficticias. Han estado planeando esto durante mucho tiempo, Roberto. Tu desaparición fue solo el paso final». Camila silbó bajo. «$2 millones. Eso es más de lo que la mayoría de la gente ve en toda su vida. La parte realmente asquerosa es cómo lo hicieron», continuó Juan. «Usaron tu dolor por la muerte de tu hermano en tu contra. ¿Recuerdas lo distraído que estabas después de que Tomás y Laura murieran en ese accidente automovilístico? ¿Cómo dejaste que Daniel y Sara se encargaran de más negocios diarios porque intentabas ayudarlos a superar su pérdida?» Roberto cerró los ojos, recordando esos horribles meses de hace 15 años. Su hermano menor Tomás y su esposa Laura habían sido asesinados por un conductor ebrio, dejando a Daniel y Sara huérfanos a los 16 y 14 años. Roberto los había acogido, los había adoptado legalmente, les había dado todo. Y le habían estado robando casi desde el principio. «Empezaron poco a poco», explicó Juan. «Unos pocos miles aquí y allá, escondidos en gastos comerciales legítimos. Pero se intensificó con los años. Para cuando decidieron deshacerse de ti permanentemente, ya estaban muy metidos». «Entonces, ¿cuál es nuestro próximo movimiento?», preguntó Roberto. «Eso depende de ti. Tenemos pruebas suficientes para enviarlos a prisión por malversación y fraude. El cargo de intento de asesinato será más difícil de probar, pero los delitos financieros son herméticos». Roberto permaneció en silencio por un largo momento, pensando. Hace un mes, los habría querido arrestados de inmediato, encarcelados, sus vidas destruidas tan completamente como habían intentado destruir la suya. Pero vivir en las calles con Camila, ver el mundo a través de sus ojos, había cambiado algo fundamental en su forma de pensar sobre la justicia. «Quiero confrontarlos primero», dijo finalmente. «Roberto, eso no es seguro. Si se dan cuenta de que estás vivo, se van a enterar de todos modos cuando presentemos los cargos. Pero quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que su crimen perfecto no fue tan perfecto después de todo». Camila había estado callada durante la mayor parte de la conversación, pero ahora se inclinó hacia adelante. «¿Estás seguro de esto, Roberto? Estas personas intentaron matarte una vez. Podrían intentarlo de nuevo. No si lo hacemos bien». Roberto la miró a ella, luego al teléfono. «Juan, ¿puedes organizar una reunión? Que parezca un asunto de negocios rutinario, algo a lo que tuvieran que asistir. Supongo que podría convocar una reunión de la Junta de Emergencia. Decirles que hay algunas irregularidades en las cuentas que deben abordarse de inmediato». «Perfecto. Pero la quiero en un lugar público, donde no puedan intentar nada estúpido. La sala de conferencias principal de Mendoza y Asociados, con toda la Junta presente. Roberto, piénsalo. Volverás a tu antigua vida luciendo como». Juan hizo una pausa, claramente tratando de encontrar una forma diplomática de describir la apariencia actual de Roberto. «¿Como alguien que ha estado viviendo en la calle durante 2 semanas?» Roberto miró su ropa de segunda mano, su barba desaliñada, sus manos callosas.
Bien. Que vean en qué me convirtieron. Después de colgar, Camila estudió a Roberto con esos ojos azules penetrantes que parecían ver todo. No estás haciendo esto por justicia, ¿verdad?, dijo ella. Lo estás haciendo porque quieres que sepan que no te rompieron. Tal vez. Eso es un pensamiento peligroso. La venganza vuelve estúpida a la gente, y estos dos ya son más inteligentes de lo que les diste crédito. Roberto sabía que ella tenía razón, pero no podía evitarlo. Daniel y Sara le habían robado más que su dinero. Le habían robado 15 años de su amor, su confianza, su creencia de que la familia significaba algo. Lo habían hecho sentir un tonto por preocuparse por ellos. Necesito que entiendan que crearon a su peor enemigo, dijo. El Roberto Mendoza que enterraron era blando, predecible, aislado del mundo real. Pero ya no soy él. La reunión de la junta estaba programada para la tarde siguiente. Roberto pasó la mañana preparándose, lo que implicó principalmente limpiarse lo más posible sin cambiar realmente en lo que se había convertido. Conservó la ropa de segunda mano pero se aseguró de que estuviera limpia. Se recortó la barba, pero la dejó más larga de lo que la había llevado nunca. Parecía una persona diferente, que era exactamente el objetivo. Camila insistió en acompañarlo, a pesar de sus protestas. Te traje hasta aquí, dijo. No me voy a perder el gran final. Podría ser peligroso. Todo es peligroso. Además, podrías necesitar refuerzos de nuevo. Juan los encontró afuera del edificio de Mendoza y Asociados, una torre de cristal y acero en el centro de Córdoba de la que Roberto siempre había estado orgulloso. Ahora, al mirarla, sintió que la veía por primera vez. Era hermosa, impresionante, pero también fría y aislada del mundo que la rodeaba. Algo así como el hombre que la había construido. La junta ya está reunida, les dijo Juan mientras subían en el ascensor al 20º piso. Daniel y Sara están aquí, junto con los otros directores. Les dije que esto se trataba de irregularidades financieras, pero no di detalles. ¿Qué hay de la seguridad? Seguridad del edificio, nada más. Si intentan algo violento, habrá muchos testigos. Las puertas del ascensor se abrieron al piso ejecutivo que Roberto había conocido tan bien como su propia casa. La recepcionista levantó la vista al acercarse, y sus ojos se abrieron de asombro. ¿Señor Mendoza? Señor, escuchamos que usted estaba desaparecido. Roberto sonrió con amargura. Mejoré. La sala de conferencias era exactamente como la recordaba, mesa de caoba pulida, sillas de cuero, ventanas de piso a techo con vistas a la ciudad. Los miembros de la junta ya estaban sentados, sus rostros mostraban confusión y creciente asombro mientras Roberto entraba. Pero fueron las reacciones de Daniel y Sara lo que hizo que todo valiera la pena. Daniel se puso blanco como el papel, su boca se abrió en shock. Sara realmente jadeó, su mano voló a su garganta como si se estuviera ahogando. Durante unos segundos, ninguno de los dos pudo hablar. Hola, chicos, dijo Roberto con calma, tomando su asiento habitual a la cabecera de la mesa. ¿Me extrañaron? Tío Roberto, balbuceó Daniel, recuperando la voz primero. Dios mío, pensamos que estabas muerto. ¿Dónde has estado? ¿Qué te pasó? Esa es una pregunta muy interesante, Daniel. ¿Qué crees que me pasó? Sara se había recuperado de su shock inicial y ahora estudiaba la apariencia de Roberto con ojos calculadores. Te ves diferente, dijo con cuidado. Endurecido. Como si hubieras pasado por algo terrible. He pasado por algo terrible. Fui enterrado vivo por personas en las que confiaba. Personas a las que amaba. La voz de Roberto era conversacional, pero había acero debajo de ella. Lo curioso de ser enterrado vivo, sin embargo. Te da mucho tiempo para pensar en tu vida, en la gente que hay en ella, en quién puedes confiar realmente. Los otros miembros de la junta se miraban de un lado a otro entre Roberto y su sobrino y sobrina, claramente sintiendo tensión pero sin entender lo que estaba sucediendo. Roberto, dijo Patricia Soto, la miembro más antigua de la junta,
quizás deberías decirnos dónde has estado. Todos hemos estado muy preocupados. He estado recibiendo una educación, Patricia. Aprendiendo sobre el mundo real, sobre lo que significa sobrevivir cuando no tienes nada. Roberto miró directamente a Daniel y Sara. Aprendiendo lo que realmente significa la familia. Juan dio un paso adelante y colocó la auditoría financiera sobre la mesa. Antes de entrar en las experiencias del señor Mendoza, hay algunos asuntos comerciales que deben abordarse. Parece que ha habido algunas transacciones no autorizadas durante la ausencia de Roberto. Los ojos de Daniel se dirigieron a los papeles, y Roberto vio algo que podría haber sido pánico destellar en su rostro. ¿Qué tipo de transacciones? Las que envían a la gente a prisión, dijo Roberto en voz baja. Dime, Daniel, cuando tú y Sara decidieron robarme, ¿siempre planearon matarme eventualmente? ¿O fue solo una decisión espontánea? La habitación quedó en completo silencio. Patricia Soto parecía a punto de desmayarse. Sara se había quedado muy quieta, sus ojos verdes nunca apartándose del rostro de Roberto. No sé de qué estás hablando, dijo Daniel, pero su voz temblaba ahora. Claro que sí. Roberto se puso de pie lentamente, su mirada moviéndose entre su sobrino y sobrina. Me drogaron, me enterraron en una caja de madera y me dejaron morir. Luego regresaron aquí y empezaron a hacerse pasar por familiares afligidos mientras saqueaban mi empresa. Eso es una locura, dijo Sara, pero no sonaba convincente. Tío Roberto, obviamente has pasado por algún tipo de trauma. Quizás deberías ver a un médico. He visto muchas cosas en las últimas 2 semanas. He visto lo que significa la verdadera lealtad, lo que significa cuando alguien te ayuda sin esperar nada a cambio. Roberto miró a Camila, que estaba de pie en silencio junto a la puerta, observando todo con esos ojos agudos. He aprendido la diferencia entre las personas que te aman y las personas que solo aman lo que puedes darles. Se volvió hacia Daniel y Sara, y su voz se volvió fría. Sé exactamente lo que hicieron, y puedo probarlo. La pregunta ahora es si quieren que esto sea fácil o difícil. Daniel miró a Sara, y una especie de comunicación silenciosa pasó entre ellos. Roberto vio el momento en que tomaron su decisión, vio el cambio del shock al cálculo y a la resolución desesperada. No puedes probar nada, dijo Sara, levantándose. Lo que sea que creas que pasó, cualquier historia que te hayas convencido a ti mismo de que es verdad, no tienes pruebas. En realidad, sí las tenemos, dijo Juan, abriendo la carpeta de auditoría. Registros bancarios, documentos falsificados, transferencias no autorizadas. $2 millones robados en el transcurso de 5 años. Eso no es asesinato, dijo Daniel rápidamente. Eso es solo desacuerdos comerciales. Tienes razón, asintió Roberto. Los cargos por malversación probablemente solo les darán de 10 a 15 años. El cargo de intento de asesinato, sin embargo, es cadena perpetua. Sacó el teléfono prepago y les mostró una aplicación de grabación que había estado funcionando durante toda la conversación. Lo curioso de la tecnología moderna. Todo se graba hoy en día. La mirada de horror en sus rostros valió casi todo lo que había pasado. Casi.